¿Cómo nos fue con la digitalización? ¿Quién iba a digitalizar el libro de Rivales? Daniel. Ah, ya, no está todavía. Ya, echémoslo hermano. ¿Cuándo estamos en el reino del entendimiento? Porque lo que va a venir es el movimiento hacia la universalidad incondicionada y al reino del entendimiento. Estamos en el reino del entendimiento cuando la conciencia hace la experiencia de que ella misma es la que ha articulado a la cosa. O sea, estamos en el reino del entendimiento cuando estamos en el entendimiento kantiano. Hegel quiere concebir el entendimiento kantiano, no simplemente postularlo. O, voy a decirlo de otra manera, no quiere deducir la operación del entendimiento, que es lo que hace Kant. Lo que quiere es que de la experiencia que la conciencia tiene podamos obtener, interrogándola filosóficamente, podamos obtener su verdad, por decirlo así. Esa operación del entendimiento que la conciencia ya es, aunque pretende otra cosa, aunque cree estar, ¿no es cierto?, cree hacer otro tipo de experiencia, o en concreto el paso de la experiencia de las cosas como cosas a la experiencia de la cosa como objeto constituido, como articulación, como efecto, como producto. Aquí el razonamiento hasta el momento es que en la percepción la experiencia se comporta hacia las cualidades como se comportaba la certeza hacia lo singular. ¿Sí? Las cualidades ocupan ahora el lugar que antes en la certeza ocupaba lo singular. Y entonces la experiencia de la percepción es una segunda versión de la experiencia de la certeza. La certeza, creyendo captar lo singular,
No tiene más alternativa que hacer la experiencia de la universalidad que constituye sus singulares. Pero esa universalidad, la universalidad a la cual está abocada la certeza sensible, es la universalidad de la cosa. La cosa como universal frente a sus singulares, a los singulares de ella, al aquí y ahora de ella. En cambio, cuando la conciencia hace la experiencia de la universalidad que habría más allá de la singularidad de las propiedades, de la singularidad de las cualidades, esa singularidad ahora, la singularidad de la coseidad en general, va a ser la universalidad que no es ya la que articula a esto o a aquello, sino que es la universalidad que permite la articulación de la cosa en general, es decir, la articulación del objeto. Ese es el tema, ¿no? Insisto, Hegel hace aquí con las propiedades el mismo tipo de trabajo que hizo antes con los singulares del aquí y el ahora. O hace con las propiedades un trabajo hacia el empirismo, tal como antes, con el aquí y el ahora, hizo una especie de crítica de la idea de sensibilidad trascendental kantiana. Eso para referir estos párrafos, ¿no es cierto?, al contexto filosófico al que aluden. En la experiencia de la certeza sensible hay un momento, ¿no es cierto?, hay una manera de decir las cosas que ahora podemos invocar acá, en este otro contexto. Hay este ahora, hay este aquí, afirmo el aquí, pero dice, me vuelvo y hay otro aquí, me doy vuelta y hay otro acá. O de los ahora dice, considero una ahora, lo escribo, ahora lo leo y es otro ahora, no el mismo ahora en que lo escribí. ¿Sí? Ya, esa operación, me vuelvo para poner en evidencia que en realidad el aquí no es un absoluto, o escribo para poner en evidencia que el ahora no es un absoluto. Esa operación es la que se cumple acá bajo la expresión también. Hay un también esto, y también, y también, y también. La ligazón que hace esa operación, también esto, también lo otro, esa ligazón pone en evidencia la universalidad que subtiende a las cosas. Entonces, voy a leer en la página 77, la tercera línea, todo ese párrafo grande de la página 77, que en algún momento numeramos 9 y 10. ¿Sí? En el fondo lo que está haciendo es un resumen del argumento anterior, del que nos saltamos ahí una página y media. ¿Sí? 77, tercera línea. ¿Eh? Ahora bien, en este percibir que se ha descrito, la conciencia es al mismo tiempo consciente de que se refleja también dentro de sí misma y de que en el percibir aparece el momento contrapuesto al también. Hay dos también. Ella, que capta también esto, también lo otro, y aquello que es captado, también esto, también lo otro, también lo otro. ¿Se entiende? El también apunta para los dos lados. El también de la cualidad, la operación de captar, el también del captar la cualidad. Este momento es la unidad de la cosa consigo misma, el que está contrapuesto frente al también interno, por decirlo así. ¿Cuál es la unidad de la cosa? La unidad de ella, el simple también.
Es difícil el punto, porque la operación aparentemente es subjetiva. Yo capto también esto, también lo otro, también lo otro. Pero Hegel toma esa operación que está en el sujeto como un indicativo de la unidad de la cosa en ella misma. Que se pueda captar también esto y también lo otro, quiere decir que hay algún tipo de unidad en la cosa. ¿Sí? Pero en este momento es unidad de la cosa consigo misma que excluye de sí la diferencia. La unidad de la cosa, la diferencia de sus múltiples cualidades. Es, por tanto, esta unidad la que la conciencia tiene que asumir. Pues la cosa misma, ella, la cosa en tanto misma, propiamente tal, no es sino, ahora, en esta experiencia, la subsistencia de múltiples propiedades distintas e independientes. Eso es la cosa misma. Lo que es subsistencia, en chileno habría que decir también persistencia. El que sigue siendo, el que sigue habiendo, ¿no es cierto? Algo, voy a hacer la metáfora espacial, por debajo de esas múltiples propiedades distintas e independientes. Por eso decimos de la cosa que es blanca, no sé, como que la blancura está ligada a la cosa como tal, y también cúbica, y también de sabor salino, etc. Pero en cuanto es blanca no es cúbica, en cuanto es cúbica, ¿no es cierto?, y también blanca no es de sabor salino, etc. Las propiedades son independientes. Aquí hay interesa establecer ahora y para el resto del libro el hecho de que el sustrato no nos consta sino como diferenciado. ¿Sí? Eso es súper importante porque aquí hay una idea de sustancia diferenciada, o no de sustancia compuesta. Y uno podría decir diferenciado en el sentido que la sustancia está compuesta de pedacitos de sustancia. No, sustancia diferenciada en el sentido de que la sustancia es actividad. En eso consiste. Porque uno tiene una idea exterior de lo que es diferencia. ¿Sí? Diferencia significa que hay esto y otra cosa. En cambio, Hegel tiene una idea dinámica de diferencia. Diferencia significa que esto en él mismo no es homogéneo, no es quieto, sino que está, ¿no es cierto?, permanentemente en cambio respecto de sí mismo. La unificación de estas propiedades corresponde a la conciencia. La unificación, porque aquí hay una unidad propia de la cosa, una unidad puesta por la conciencia. La conciencia, por consiguiente, no debe dejar que caigan en un uno, que caigan como un uno en la cosa. Ya. Es para eso, para lo que introduce la conciencia el en tanto que. A veces los ciúticos a veces le ponen guiones a esa expresión, en tanto que es una sola cosa. El en tanto que es una operación, una manera muy rara de hablar esta, en tanto que como una operación que la conciencia hace, que consiste en mantener la unidad de la cosa como subyacente a sus múltiples propiedades. ¿Sí? A ver, puede ser una cuestión que es bien erudita, pero esa es la actividad trascendental kantiana. La actividad trascendental kantiana mantiene al objeto como objeto. Ustedes piensan en las categorías kantianas, son cuestiones bien genéricas, y que, qué sé yo, la unidad, la multiplicidad, la limitación, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera las categorías kantianas hacen un caballo? ¿O de qué manera las categorías kantianas hacen un árbol? ¿Sí?
Lo que hacen las categorías es mantener las cualidades sensibles como unidad. ¿Sí? La unidad caballo. ¿Cómo se produce esa mantención de las cualidades como unidad? Bueno, a través de una actividad, que es la limitación, que es la acción recíproca, que es la unidad, que es la, ¿no es cierto?, la causa y efecto, que son las 12 categorías, la multiplicidad. ¿Sí? ¿Qué clase de cosas son las categorías? Las categorías son una actividad que opera como un cemento de algo. Aquí Hegel, ¿de qué manera de que las cualidades no son como singulares? En el sentido de que al ser dinámica las vemos siempre. Lo que pasa es que la singularidad del aquí está remitido a la universalidad del tiempo. Entonces, no es que no haya singular, lo que pasa es que el singular es una abstracción respecto de esa universalidad. De la misma manera, la singularidad de las cualidades está remitida a la unidad de la cosa. ¿Y la unidad de la cosa en qué consiste? En que hay una actividad de ser una. ¿Y eso sería la diferencia con la sustancia aristotélica? Bueno, la sustancia aristotélica tiene potencia. Yo diría eso sería la diferencia con la sustancia moderna, no con la sustancia aristotélica. La sustancia tal como es entendida en la modernidad es un ente quieto. ¿Sí? En cambio, en Aristóteles la sustancia está llena de tensión. ¿Y los accidentes deberían ser Yo entiendo que en Aristóteles la relación entre la sustancia y el accidente es una actividad. La sustancia resulta ser accidente. En cambio, en la modernidad, la diferencia entre la sustancia y los accidentes es una taxonomía. Esto está hecho de esto. ¿Sí? Entonces, voy a decirlo así, en Aristóteles, ser mamífero es una actividad que se actualiza como gato, jirafa, qué sé yo. ¿Sí? Una actividad, ser mamífero es una actividad. Y en ese sentido la sustancia tiende a gato, jirafa, resulta ser gato, jirafa. En cambio, en la modernidad, ser mamífero, ¿no es cierto?, es categoría en el sentido de que es un casillero, donde hay cosas, un gato, una jirafa. ¿Sí? Entonces, en la modernidad, gato y jirafa pertenecen a la clase mamífero. En Aristóteles, gato y jirafa son resultados de una sustancia, ¿no es cierto?, multiforme, que podría ser gato, que podría ser mamífero. Y entonces, lo de Hegel se parece más a lo de Aristóteles. ¿Sí? Se parece, ¿eh? ¿Por qué? Porque en Aristóteles, mamífero es una sustancia por sí mismo. En cambio, en Hegel lo que él está preparando es que esa sustancia, que es la base de la articulación de las cualidades, es el sujeto. A la larga va a resultar, ¿no es cierto?, que la actividad que hace que las cualidades se mantengan como una es la actividad del sujeto. Eso es lo que se está preparando. Pues yo insisto que la dificultad más importante para entender este tipo de reflexiones es esto de que haya operaciones que constituyen algo. La idea natural, moderna, digamos, eso es para nosotros lo natural es lo moderno, ¿no? La idea natural es que algo está hecho de. La mesa está hecha de madera, en que la mesa es una entidad quieta y la madera es una entidad quieta, hecha de, descomponible en partes. Porque sí, pero la connotación que quiero enfatizar es quieta. No hay historicidad. Claro, o su historicidad es una pura composición. Agarré un pedazo de madera, lo clavé con otro y quedó una mesa, una composición. Siempre toda la vida. Entonces, siempre ha sido madera, siempre ha sido mesa. En cambio aquí, lo complicado es la actividad de ser mesa. No es la experiencia que uno tiene de las cosas. Uno tiene como experiencia de las cosas que siempre son. En cambio aquí la conciencia está haciendo la experiencia, es una experiencia bien filosófica la que está haciendo la experiencia, la conciencia está haciendo la experiencia de que las cualidades solo se mantienen como coherentes, como unas,
si uno entiende que están ligadas como una actividad. Una pregunta que no sé si tenga mucho que ver, porque yo tenía entendido, quizá erróneamente, que el concepto moderno de materia era todo lo contrario, que es energía. Es que eso es demasiado moderno. Eso es de 1908 para adelante. Pero por eso, claro. ¿a qué se refiere con moderno? Hay toda una hipótesis sobre la periodización de la modernidad. El concepto que yo estoy usando es que la modernidad en la sociedad burguesa, en la sociedad capitalista, culturalmente, es más o menos del siglo XII hasta el siglo XX. ¿Sí? La hipótesis que yo estoy usando, un criterio de periodización histórica, con el que no todo el mundo está de acuerdo, es que hay ciertas teorías en el siglo XX que son posmodernas de suyo. En el sentido, no de suyo, en el sentido no de que ellos las declaren posmodernas o de que alguien las haya identificado así. Son posmodernas en el sentido de que ya no razonan en la lógica propia de la modernidad, sino que han metido anomalías metafísicas, por decirlo así, en medio del razonamiento. La asimilación de la masa y la energía es una anomalía metafísica en la lógica de la física. ¿Sí? Porque para la lógica de la física, siglo XII, siglo XIX, ¿no?, la masa es la cosa y la energía es solo la posibilidad. Es que es una cosa muy abstracta. La energía es una medida del efecto que tendría que una masa choque con otra. Pero la energía no es algo, eso es lo importante. La energía no es algo. Por ejemplo, la energía cinética, la energía potencial. Se dice que el campo gravitatorio es un campo de energías, pero no hay algo aquí. Lo que uno quiere decir es que si uno pone un objeto y este objeto cae, produciría un cierto efecto al chocar con el suelo. ¿Sí? Pero no es que haya algo ahí. Digamos, pongo el objeto aquí y adquiere energía. Esa es una manera antropomórfica de hablar. ¿Sí? Adquiere, como si le echaran encima, digamos. ¿Sí? No. En la física de Newton, que es la física de Lagrange, que es la física de Euler, ¿no es cierto?, de Hamilton, la masa es simplemente inerte. No solo la masa, estoy diciendo estas cosas de física porque la masa es inerte, la res cogitans es inerte, el tiempo es inerte, todo es inerte. La idea de inercia atraviesa la metafísica de la modernidad. O sea, la idea de inercia es que para que haya movimiento tiene que haber contacto, tiene que haber interacción, que nada se puede mover por sí mismo. ¿Sí? No solo que nada se puede mover por sí mismo, que nada puede cambiar por sí mismo. Bueno, esa es la dificultad para entender el razonamiento que Hegel está haciendo aquí, en el que el ser mesa es una actividad, no un ente quieto, sino una actividad de resultar mesa. El ser mesa es una actividad de ser mesa ella misma como mesa. ¿Sí? Redolés dice, los pájaros cantan en pajarés. ¿Sí? Bueno, a lo mejor parafraseando habría que decir, las mesas existen en mesés. Su existencia como mesa consiste en su actividad de ser mesa. Una actividad relativamente fome, la de la mesa misma. ¿Sí? El secreto de esa actividad es que es el sujeto el que pone la actividad. Entonces, eso en la percepción todavía no se ha levantado el telón, todavía no se sabe. ¿Sí? Es para eso, para lo que la conciencia introduce el en tanto que, con la que separa, ¿sí?, las cualidades y mantiene la cosa como también. Fíjense las dos operaciones. La cosa es el también, también cúbica, también blanca, también salina. ¿Sí? El también es la cosa y el en tanto que, la sal, en tanto cúbica, en tanto blanca, en tanto salina. ¿Sí? La lógica de esto es poner el énfasis en que esta actividad es una actividad de, por decirlo así, mantenerse una y al mismo tiempo ser diferenciada. ¿Sí? Aquí lo complicado es esto: la sal no está compuesta de propiedades, ¿no?, sino que está
las propiedades están funcionando unas respecto de otras. Y la actividad de estar funcionando juntas, digamos, en ese mismo lugar ontológico, esa actividad de ser una es la cosa. ¿Sí? En rigor, la conciencia asume el ser uno de la cosa solo cuando aquello que llamábamos propiedad se representa, se imagina como materia libre. ¿Sí? Estas materias libres son propias de la física del siglo XVIII. ¿Sí? Las materias libres, en nuestro lenguaje, serían la carga eléctrica, la masa, ¿no es cierto? Es decir, propiedades genéricas de la materia. ¿Sí? La cosa se eleva de este modo a verdadero también al convertirse en una suma de materias. La cosa estaría hecha ya no de las cualidades como tales, sino de masa, de carga eléctrica, de polo magnético, y en vez de ser un uno, ¿sí?, la cosa pasa a ser solamente la superficie que implica a esas cualidades, a esas materias. La cosa es la superficie que implica a esas materias. Es un paso un poquito rápido. Hegel pasó de las cualidades en el sentido trivial de azul, rojo, suave, salado, ¿no es cierto?, o qué sé yo, cuadrado eventualmente, de las cualidades, a las materias. O sea, pasó de las cualidades sensibles a cualidades que son un poquito más abstractas. La forma, la masa, la carga eléctrica, qué sé yo. Pero lo importante es el razonamiento, es que la cosa es la actividad de mantener juntas unas cualidades que son por sí mismas de manera contrapuesta, o sea, que están funcionando una al lado de la otra. ¿Sí? Si ahora volvemos la vista atrás para ver lo que la conciencia asumía antes y lo que asume ahora, lo que antes atribuía a las cosas y ahora se atribuye así, resulta que la conciencia hace alternativamente, tanto de sí misma como también de la cosa, un uno puro y sin multiplicidad, por un lado, y un también disuelto en materias independientes, por otro lado. La conciencia hace tanto de sí misma, eso no está examinado, como de la cosa, eso es lo que está examinado, ¿sí?, un puro uno, la pura unidad, y por otro lado un también de las múltiples cualidades. ¿Sí? En esta descomposición fenomenológica de la cosa, las múltiples cualidades contrapuestas, funcionando una como otra. Aquí hay un en tanto que como actividad. El uno, ¿en qué sentido son uno? Son uno en el sentido de que son también. Ahora hay este también es abstraído como un puro uno. ¿Sí? Hegel dice, pero no desarrolla a mi gusto de la misma manera, tanto en la conciencia como en el objeto, en la cosa. O sea, también habría que decir, la conciencia es un puro uno, puro. ¿Eh? Uno. El de la conciencia, el que considera esto. ¿Sí? El de la cosa, la actividad que él subtiende al también, al en tanto que. Y aquí está el límite, ¿no es cierto?, que decíamos, ¿no?, cuando introdujimos esta sección. El correspondiente, para el otro lado, para el lado de la conciencia, para el interior de la conciencia, son las sensaciones que como que captan las cualidades, ¿no es cierto? Las sensaciones
en la articulación que la conciencia hace, ¿no es cierto? Como también. ¿Sí? O sea, el asunto es que en esta parte, ¿no es cierto?, que es la conciencia, está ocurriendo lo mismo que en esta otra, que es la cosa, hay una especie de correspondencia. En tanto que el captar las cualidades como singulares, este ámbito es el fenómeno. Por los dos lados, lo que aparece a la conciencia y la conciencia en su captar. Pero la conciencia busca, quiere encontrar la unidad que habría dentro de él. Entonces hace una operación. La operación del también. Lo hace en ella. Pero lo atribuye a la cosa. ¿Por qué es posible hacer esa operación también? Porque habría un uno que lo permite, lo hace posible. ¿Sí? La unidad pura de la cosa, metáfora espacial, por debajo de las cualidades, la unidad pura del captar, por debajo de la singularidad del captar esto o captar lo otro. ¿Sí? La conciencia encuentra, pues, por medio de esta comparación, que no solo su captar lo verdadero, tiene en sí la diversidad de la aprehensión. Esta es la diversidad de la aprehensión, que es la suya. Y del retorno a sí misma. Si hay diversidad de la aprehensión es porque hay un también de la aprehensión. Eso también es posible porque hay un uno. La diversidad de la aprehensión, el retorno a sí misma. No sé si es algo que decíamos en las sesiones anteriores. Yo espero que este seminario dure 10 años, pero en los primeros semestres la mayor parte de las cosas que estamos haciendo es como especificar la jerga que usa Hegel. La jerga, de un modo de hablar muy raro para referirse a ideas que son bastante extrañas, ¿sí? Entonces por eso estoy señalando así como cuál es el retorno a sí mismo, a qué se refiere cuando usa esa expresión. Porque después cuando uno ya lee el tercer capítulo, el cuarto capítulo de la fenomenología, ya está acostumbrado a esa jerga. Y cuando uno se acostumbra, es más fácil llegar a la idea misma. La idea, en esta parte, es como simple, digamos, ¿eh? La idea es que Hegel está tratando de armar la idea de que hay una coseidad, que es una actividad que suspende la diversidad empírica. Y que esa coseidad es una actividad, no es un indeterminado puro exterior, es una actividad, ¿sí? Y esa actividad, en buena cuenta, no es sino la actividad del sujeto. Esa es la idea, ¿sí? Hay que llegar trabajosamente a eso, digamos, ¿no? La conciencia encuentra, pues, por medio de esta comparación, que no solo su captar lo verdadero, tiene en sí la diversidad de la atención y el retorno a sí misma, sino más bien que lo verdadero mismo, la cosa, tiene este doble sentido: diversidad, unidad. ¿Sí? No es solo que yo, uno, capto una diversidad. No, la cosa misma tiene una diversidad que está suspendida por una unidad. ¿Sí? Se da así la experiencia de que la cosa se presenta para la conciencia que la aprende de un determinado modo, pero al mismo tiempo es fuera del modo como se ofrece. Se presenta y es fuera de... Esa es lo que Hegel pone aquí es la diferencia entre apariencia y realidad, entre fenómeno y esencia, ¿sí? Y es reflejada en sí, o la cosa tiene en sí misma
una verdad opuesta. Es que esa, cuando Hegel dice que tiene en sí mismo una verdad opuesta, pues ya eso es la papa para Hegel, ¿sí? O sea, es un ente dinámico, está la contradicción, etc. La cosa tiene en sí misma una verdad opuesta. Parece ser que es diversidad una. La actividad en su diversidad, la actividad pura. Eso tiene en sí misma una verdad opuesta. La cosa misma. Después vamos a llegar que esa verdad opuesta en la cosa procede del sujeto. ¿Sí? ¿Cuál es la percepción? Con eso completa una experiencia. La experiencia de que un simple yo está frente a una simple cosa. ¿Sí? Y ahora tenemos, ¿no es cierto?, otra experiencia. Un yo diferenciado está frente a la cosa en tanto diferenciada, en tanto actividad. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque la primera línea que sigue es la siguiente. La conciencia ha salido, pues, también de este segundo modo de comportarse en la percepción, que consiste en tomar la cosa como lo verdadero, igual a sí mismo, pero tomándose así como lo desigual, como lo que retorna así partiendo de la igualdad. En el número 3, no sé si pusimos los números ahí, párrafo 1, párrafo 2, ¿sí? El número 1 es el típico párrafo introductorio, el párrafo lógico, ¿sí? Recapitula y anuncia algo, ¿no es cierto?, más complicado. Entonces, en ese segundo modo, que consiste en tomar la cosa como lo verdadero igual a sí mismo, pero ahora se ha tomado así como lo desigual, como lo que retorna así partiendo de la igualdad. En cambio, ahora el objeto es para ella todo este movimiento que antes se distribuía entre el objeto y la conciencia. El primer momento, el simple yo, la simple cosa. El segundo momento, la cosa se ha desdoblado en apariencia y realidad. Implícitamente también el yo se ha desdoblado de esa manera. Pero ahora lo que se distribuía entre el yo y la cosa, ¿qué es lo esencial, qué es lo inesencial? La cosa es lo esencial, no, el yo es lo esencial. Ahora eso es una tensión que hay en la cosa como tal, la diferencia entre fenómeno y esencia. La cosa es un uno y al mismo tiempo es reflejada en sí. Esto es un uno. Esto es un uno reflejado en sí. Hay una tensión propia de la cosa en su ser, una actividad de ligar las cualidades. ¿Sí? Porque la cosa es la actividad de ligar las cualidades. Ahí hay la tensión. ¿Sí? Por un lado, la cosa es para sí. ¿En qué consiste el para sí de la cosa? En la tensión que hay entre su ser uno y su ser diversidad de cualidades. ¿Sí? No es para sí en el sentido de que solamente un uno, es para sí en el... ¿Sí? Siempre los para sí son eso, son tensiones. ¿Sí? Pero también es la cosa para otro.
Otro nivel. Okay. Entonces, para sí, la cosa es para otro. Y es en tanto un otro para sí. ¿Cómo es? Un otro para sí. Es un otro para sí. Es esa diferencia. ¿Sí? Y es en tanto un otro para sí, de la misma manera como ella es para otro. ¿Sí? Pero no es un otro para sí como un sí del otro. De la misma manera, es un otro para sí. Es apariencia, es realidad. Es apariencia, esencia, digamos. Es apariencia, es esencia. Es un otro para ella. ¿Sí? De ella, su apariencia. De ella misma, su esencia. Es para sí en la medida en que esa esencia es la tensión de ser en esa apariencia, de reconducir esa apariencia a la unidad. ¿Sí? Esa tensión. ¿Sí? Ya, ahí es para ella, es para sí. Bueno, de la misma manera en que es este para sí, es este para otro. ¿Sí? Es el... Ay, imagínense que uno baile esto así como... como si fuera francés. ¿Sí? Entonces, la cosa es un uno. La cosa es un uno reflejado en sí. Es para sí, pero también es para otro. Y es tanto un otro para sí como ella es para otro. Entonces suele pasar por esa frase como que Hegel estuviera delirando nomás. ¿Sí? Como que estuviera diciendo una vaguedad, como que fuera una especie de divagación poética. Y cuando uno descompone la frase, resulta que es sorprendentemente preciso. Está diciendo, lo que está diciendo es muy enredado, pero es preciso. ¿Sí? ¿No? La cosa es un uno, pero es un uno reflejado en sí. O sea, es un uno que está desdoblado en apariencia y esencia. Es un uno que consiste en ser la actividad de aparecer desde esa esencia. Entonces, esta diferencia entre uno y apariencia, no es una diferencia quieta, es una actividad. O sea, a ver cómo, no sé cómo se podría dibujar eso, pero ¿qué sería una diferencia quieta? Ahí está, ahí está la cosa y aquí tiene una máscara. Una máscara abajo. La cosa es, pero está enmascarada en algo. La relación que hay entre lo que es y una máscara es una relación quieta. Puedes sacar la máscara y ver lo que es. Esta no es una relación quieta. Resulta que la cosa es en las apariencias. La cosa es una en el sentido de la actividad una de ser esas apariencias. Pero por otro lado, la cosa es apariencia en el sentido de que el aparecer de la cosa es diferenciado, es diverso. Aquí hay la relación aparentemente inocente reflejado en sí es ese movimiento. ¿Sí? La cosa es un uno, pero un uno reflejado en sí. ¿Sí? Eso es fundamental, como digo, para la jerga de las 400 páginas que quedan, porque siempre Hegel va a decir así ahora, de ahí para adelante, como que fuera obvio. Así como, bueno, ¿y este qué es uno reflejado en sí? ¿Cómo? ¿Es uno o es reflejado en sí? ¿Es uno o es reflejado en sí? O no, es uno en tanto reflejado en sí. Esa actividad de reflejarse en sí es su unidad. Esa actividad de reflejarse en sí es la actividad de aparecer constituyéndolo como uno. ¿Sí? A lo mejor eso es lo que quiere decir la palabra persona. Porque persona significa máscara.
Pero uno no es persona en el sentido de que tiene una careta y se saca la careta y descubre su autenticidad. No, uno no se puede sacar la careta, porque uno es esa careta que tiene. Si no sacara la careta no quedaría nada, ¿sí? O se produciría una especie de retroceso sin fin, ¿no es cierto? Uno saca una careta y queda otra, saca otra y queda otra, y saca otra y queda otra. ¿Por qué? Porque la persona, la máscara, es la actividad de aparecer. En esa actividad de aparecer es. Sin fondo. No tiene fondo, ¿no? ¿Sí? Ahora, la conciencia cree que aquí hay un lado de atrás, ¿no? Y Hegel está preparando la sorpresa. Bien, todo esto culmina en la página 104 cuando dice, ¿no es cierto?, se levanta el telón y acá no hay nada que ver. ¿Sí? Está preparando esa escena. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? La cosa es un uno reflejado en sí. Pero además, la cosa es acá, ¿no es cierto? Es para sí, un uno reflejado en sí, pero es también para otro, para la conciencia. Y es tanto un otro para sí, en eso quiere decir que sea reflejado en sí, es un otro para sí, como ella es para otro. No es que el otro sea para sí. Estamos en el puro análisis de la cosa. El análisis de la conciencia todavía no está. ¿Sí? O el análisis de la conciencia está hecho solo en la medida que la conciencia capta este movimiento. ¿Qué es primero? ¿Es un reflejo en sí, porque es para sí primero? Lógicamente. El sentido de ponerse frente a sí misma. Pero no, ya, la cosa se pone frente a sí misma como forma. Para sí. En ese sentido es para sí. En sí, que se ha reflejado. Claro, eso en sí consiste en ser para sí. Claro. Ahora, porque en la primera experiencia el en sí consistía en que era cosa, ¿no? Y eso en sí se descompuso en cualidades, después en la dinámica entre las cualidades y el interior, etcétera. Ahora resulta que la cosa es en sí solamente en la medida que es para sí. O la conciencia ha hecho la experiencia de que la cosa es una entidad orgánica. ¿Sí? Algo que parecía ser simplemente un estuche, ahora tenemos la experiencia de que es más bien algo así como un gato. ¿Sí? Incluso el estuche, porque es la cosa en general. Entonces, por ejemplo, lo que usted decía de la careta, es como cuando la gente dice, no, si este gallo es así, ¿no? Lo que pasa es que puse como ejemplo de objeto un sujeto. Pero estamos hablando del objeto, no del sujeto. Si uno desarrolla ese ejemplo, es qué relación tengo yo mismo con lo que parezco ser. La relación que tengo yo mismo, no sé, parezco ser un profesor. De hecho, gente que no me conoce en la calle me dice, hola, profe, y no ha tenido clases conmigo, porque camino como profesor. Entonces, eso, parezco ser un profesor, soy yo. Ese parecer ser es mi ser. Entonces no parece. Claro, pero es que hay una tensión ahí, pues. Hay una tensión en el sentido de que no solo soy un profesor, pues. Yo me reservo a mí mismo y digo, no, ese es mi parecer. ¿Sí? Claro, pero fíjese que está contemplado dentro de su ser el parecer ser eso. No es casual que usted parezca ser eso. Es una tensión continua. Entonces, esa diferencia entre apariencia y esencia es la que se está estableciendo aquí. ¿Sí? Y lo que se está diciendo es que la cosa es un ente, ¿no es cierto?, como digo, orgánico, dinámico, en ella misma. ¿Sí? La experiencia, la conciencia está haciendo la experiencia de la complejidad de la cosa. Antes de hacer la experiencia de que esa complejidad procede de ella misma, hay una experiencia que hacer, la experiencia de la complejidad de la cosa. ¿Sí? La cosa es, según esto, para sí y también un uno, aunque el ser uno contradiga
a esta su diversidad. ¿Sí? La cosa es para sí, por un lado, pero también es un uno. Por eso digo, me reservo, yo, además de profe, soy yo mismo, ¿sí? En el ejemplo. La conciencia debiera, por tanto, asumir de nuevo esta unificación, manteniéndola alejada de la cosa. Debiera, por consiguiente, decir que la cosa, en tanto es para sí, no es para otro. O sea, la conciencia debería reconocer esa unidad interna que es el aparecer ser, ¿sí? Sin embargo, es a la cosa misma a la que le corresponde el ser uno, como la conciencia ha experimentado. La cosa se ha reflejado esencialmente en sí, en ella. Estamos constatando la complejidad de la cosa, ¿sí? El también o la diferencia indiferente cae evidentemente en la cosa lo mismo que el ser uno, pero puesto que se trata de momentos diversos, no caen en la misma cosa, sino en cosas distintas. La contradicción, que es en la esencia objetiva en general, se distribuye entre dos objetos. La cosa es, por tanto, indudablemente en y para sí, igual a sí misma, pero esta unidad consigo misma se ve perturbada por otras cosas y así se mantiene la unidad de la cosa y al mismo tiempo el ser otro, tanto fuera de ella como fuera de la conciencia. Hay un uno aquí, un uno, la actividad de ser. Y entonces, dice Hegel, la conciencia tiene que mantener apartado ese uno de la cosa. Hay un uno, el aparecer. ¿Ya? Pero ese uno, esa unidad, ahora en general, ¿no es cierto?, es una unidad que, por decirlo así, trasciende a la cosa. Hay la unidad del aparecer en el árbol, hay la unidad del aparecer en el caballo, hay la unidad del aparecer en la mesa. O sea, si uno concede que cada vez que uno constata, no sé, capta una mesa, un caballo, hay que empezar a conceder que... Y entonces hay otra diferenciación que asumir. La cosa es en y para sí misma. En esta actividad, pero es en y para sí misma, entre otras cosas. Ahora lo que se ha introducido es esto. Para los dos lados, así. ¿Sí? En y para sí misma igual a sí misma, pero esta unidad consigo misma se ve perturbada por otras cosas. Se mantiene la unidad de la cosa y al mismo tiempo el ser otro, tanto fuera de la cosa como fuera de la conciencia. Dos, ser otro. El ser otro del aparecer de la cosa respecto de ella. ¿Sí? Ese está fuera de la conciencia está aquí. ¿Sí? El ser otro, tanto fuera de la conciencia como fuera de ella, de la cosa. Ahí hay otro ser otro. ¿Sí? Por eso digo que hay dos tensiones. La tensión en la cosa, entre su aparecer y su ser, y la tensión de la cosa con otras cosas. Voy a decirlo más en chileno. Hay un plano en el cual la cosa es múltiples propiedades. Hay otro plano en que el mundo es cosas en relación. ¿Sí? Eso es. Ustedes ven cómo va creciendo la bola de nieve, digamos. El aquí y el ahora se repite en la singularidad de las cualidades. Conclusión, la complejidad interna de la cosa. Pero ahora se va a repetir en la multiplicidad de las cosas. ¿Sí?
no es la multiplicidad de el verde, qué sé yo, suave, rugoso, puede decirlo, árbol. O sea, la multiplicidad que constituyó al árbol. Ahora hay otro plano de la multiplicidad de este árbol, este árbol, este árbol, este árbol, este árbol, esta mesa, este caballo. ¿Sí? Para ponerlo las etapas. Voy a ir perdiendo la vista. De los aquí y los ahora, la universalidad del tiempo y del espacio. De las propiedades, las cualidades singulares, la universalidad de una cosa. Pero ahora, de la singularidad, entre comillas, de ella, como se puede llamar singulares en particular, de la singularidad de las cosas, ¿sí?, surge esta noción de el mundo como cosas en relación. Antes el tema era, ¿no es cierto?, las múltiples cualidades. Esta experiencia es la certeza sensible. Esto es, ¿no es cierto?, el primer modo o el segundo modo de la percepción. La percepción que pasa de ese primer modo, la simple cosa, al segundo, la complejidad orgánica de la cosa. Es la percepción ahora en otro plano. Las múltiples cualidades tienen un sustrato, la cosa. Las cosas en relación tienen un sustrato, la coseidad. La actividad de resultar cosa. Y esa coseidad es la universalidad incondicionada. Y la operación que hace que la coseidad resulte cosas es el reino del entendimiento. ¿Sí? Allí, para compararlo con Kant ha propuesto un en sí que de alguna manera se expresa como una variedad empírica que es susceptible de la operación de las categorías en la cual surgen las cosas. Pero Kant ha mantenido separado, por decirlo así, la operación del entendimiento de él en sí. ¿Sí? De tal manera que lo incondicionado en Kant es exterior a la operación del entendimiento. Justamente la operación del entendimiento lo que hace es poner las condiciones a lo incondicionado, pues las condiciones son las categorías. ¿Sí? En cambio, lo que Hegel está armando acá es una imagen en la cual lo incondicionado en él mismo tiene la operación del entendimiento. ¿Sí? Entonces, el paso a la universalidad incondicionada es el mismo paso que el paso al reino del entendimiento. ¿Sí? Entonces, por eso que esto no es una analítica de las categorías como tal, sino que es una reflexión ontológica. O sea, Hegel está describiendo en la cosa misma lo que Kant describe como entendimiento. En Kant, insisto, hay un reino del entendimiento. No hay, la metáfora no es más alta, ¿no? En Kant hay un entendimiento y un en sí. En cambio aquí hay un reino del entendimiento.
ese reino, hay una parte, hay un lugar donde el entendimiento rige. ¿Sí? Ese lugar donde el entendimiento rige es la universalidad incondicional. ¿Sí? Un territorio donde el entendimiento ordena. ¿Sí? Un alcance. La idea es que el entendimiento no opera sobre algo, es él mismo ese algo. Bueno, eso lo hemos dicho en sesiones anteriores de una manera muy general, muy abstracta. Kant, es decir, Hegel ontologizó la operación del entendimiento. Ahora estamos viendo cómo lo hizo, digamos, ¿no? Es en sí igual a sí misma, pero esta unidad consigo misma se ve perturbada por otras cosas, y así se mantiene la unidad de la cosa y al mismo tiempo el ser otro, tanto fuera de ella como fuera de la conciencia. Entonces, lo que viene en el número 2, en la página 78, en el número 3, 78-79, es el mismo trabajo que se hizo con la certeza sensible. ¿Sí? Lo particular es lo verdadero, no, lo particular, la experiencia de lo particular nos remite a la verdad de lo particular, que es una cierta universalidad. ¿Sí? Entonces, insisto, la mitad de la página 78 y casi toda la página 79 es ese trabajo fenomenológico, por decirlo así. Voy a leer la, ¿cómo se llama?, la conclusión de eso. Y voy a retroceder sobre esa conclusión en la próxima sesión. ¿Sí? No sé cómo llegó a esa conclusión, pero ahora voy a leer la conclusión. En la página 79 hay un primer punto aparte, hay un segundo punto aparte, después del tercer punto aparte ¿sí? Después del tercer punto aparte desaparece así el último en tanto que separaba el ser para sí y el ser para otro. Con esto, el objeto es más bien un uno y el mismo, ¿no es cierto? Perdón, el objeto es más bien en un uno y el mismo respecto lo contrario de sí mismo. El objeto es un uno, el objeto es más bien en uno y el mismo respecto lo contrario de sí mismo. Para sí en tanto es para otro en tanto es para sí. Esa es la actividad que le interesa, esa es la conclusión. ¿Sí? Se repite a otro nivel lo que había pasado con las cualidades. Las cualidades son unas respecto de otras, y esa actividad de ser unas respecto de otras es el uno, la actividad de ser uno. Ahora va a pasar lo mismo con el objeto. Es para sí en tanto es para otro, es para otro en tanto es para sí. Es decir, la complejidad orgánica, ¿no es cierto?, del objeto para sí está relacionada ahora con la complejidad orgánica del, por decirlo de alguna manera, del sistema de objetos. ¿Sí? El mismo tipo de relación que había entre la multiplicidad de las cualidades y el uno de la cosa, ahora existe entre la multiplicidad de las cosas y la unidad
que subyace a esa multiplicidad de las cosas. ¿Sí? Ahí mismo, es para sí, reflejado en sí. Ya vimos que era reflejado en sí. Esa frase inocente, reflejado en sí, significa se constituye como actividad dinámica en su parecer, etc. Es para sí, reflejado en sí, un uno. Pero este para sí, este ser un uno reflejado en sí, se pone en unidad con su contrario, con el ser para un otro. Y por tanto, solo como superado. Este ser uno reflejado en sí se pone en unidad con su contrario. Es decir, este ser un uno reflejado en sí solo es en la medida en que es superado. Fíjense la asociación aquí entre la palabra superado y ponerse en unidad con el contrario. Eso es superado. ¿Sí? Superado es cuando el contrario queda asumido en la unidad. ¿Sí? Y entonces lo que eran contrarios están superados en esa unidad. Acumulado, suspendido, ¿no? Se ha traducido eso así. Suspendido como quien deja algo en el aire, digamos, ¿no? Dicho de otro modo, este ser para sí es tan no esencial como aquello que debiera ser solamente lo no esencial. A saber, este ser para sí no es sino el comportarse con otro. Ese comportarse con otro es la unidad. Hay dos ideas que se introducen con eso. La actividad como un comportarse y la unidad como unidad con el contrario. ¿Sí? O sea, no es la unidad quieta, la unidad de algo con otra cosa, sino es la unidad con el contrario. Y es una unidad constituida en un cierto comportarse de la cosa, en ella misma como una y diferenciada, frente a la otra, ¿no es cierto?, como una en sí y una para la otra. Eso es lo que llamé en ese otro caso cosas en relación. ¿Sí? Hasta ahí. No sé si no me atrevo a agregar más agravantes, digamos. Profe, cuando leyó Paulo sobre lo que significa la fenomenología, fenómeno, ¿sí? ¿De nuevo? Hablaba de que lo que estaba acá, consiste en el punto aparte de la página 31, hasta donde leyó la fenomenología. Es el párrafo fenomenológico. Y lo que acabo de leer ahí desaparece así el último en tanto que es la conclusión. Y le pusimos número a eso, ¿no es cierto? El 2, el 3, ¿sí? El párrafo 2 y el párrafo 3 son el desarrollo fenomenológico del 1. Y lo que leí al final del párrafo 3 es la conclusión de ese desarrollo fenomenológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el número 4 empieza una transición larga, ¿no es cierto?, al reino del entendimiento, ¿no? Aquí se están estableciendo las operaciones lógicas que van a ocurrir después con todos los objetos. Entonces, como un pilar. Por eso digo, estas son las premisas lógicas de la fenomenología. ¿Ah? Porque después, por ejemplo, para decir algo, la relación entre el individuo y el pueblo va a ser el mismo razonamiento, ¿sí?
el individuo en sí, reflejado en sí, que es también para otro, y que se une con su contrario y arma una unidad. Entonces el pueblo hace una especie de coseidad de las puras res cogitans, ¿se entiende? ¿Sí? Después la relación que hay entre los pueblos y la historia mundial va a ser del mismo tipo. La relación que hay entre los múltiples dioses y el Dios revelado es del mismo tipo, ¿sí? Que son los problemas sustantivos. O la relación que hay entre las voluntades individuales en la guerra de todos con todos, ¿sí? Respecto de la razón como libre, ¿sí? O sea, Robespierre, en relación con todos los ciudadanos que quieren ser Robespierre, vamos a encontrar la misma lógica. Y de nuevo va a aparecer el uno en sí, reflejado en sí, que es también uno con su contrario, y hace la misma articulación, ¿sí? Eso es... Por eso esto, claro, estos razonamientos son ejemplares, son el pilar a la manera en que razona después, ¿sí? Esto de, por ejemplo, el que lo uno se constituya como actividad. Después, qué sé yo, la diferencia esta que puse entre el modo en que aparezco y el modo en que soy, va a ser uno de los problemas que Hegel va a tomar en la corte. Hegel hace una serie de hipótesis acerca de por qué ocurrió la Revolución Francesa, ¿sí? Y hay una parte que se llama el lenguaje de la apariencia, el lenguaje cortesano, ¿sí? Cómo se engañan todos con todos. Y ahí viene el problema de quién era el ciudadano y en el fondo del cortesano, o cómo había sociedad civil tras esa apariencia de sociedad aristocrática, ¿sí? Y entonces es cuando uno mira la lógica de esas relaciones, más allá de la hipótesis que está haciendo sobre el hecho empírico, es esta lógica, ¿sí? Que como que se magnifica, por decirlo así, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? El uno con su contrario significa el uno en unidad con su totalidad. Hasta ahora, su contrario, hasta ahí, su contrario es un simple contrario, el uno con lo otro. Con lo otro. No. Después en la autoconciencia, el contrario va a ser una especie de enemigo, por decirlo así. Va a ser alguien, va a haber una tensión de ser el contrario. Ahora hay el simple hecho de ser un otro, ¿sí? O sea, la contrariedad de una cosa con otra cosa, que ya es una actividad relativamente quieta. La contrariedad de ser un sujeto frente a un sujeto va a ser ahí va a haber que agregarle un matiz de dinámica, por decirlo así. Pero lo que digo es el uno con el contrario es un otro. Aquí a este nivel es simplemente un otro. Es un caballo y un árbol. No es más que eso, ¿sí? Lo que pasa es que el caballo es una actividad y el árbol es una actividad. Y entonces no es uno junto al otro, como si esto estuviera quieto y esto estuviera quieto. No, hay una actividad, es una especie de competencia en la coseidad la coseidad quiere ser caballo, no, la coseidad quiere ser árbol, digamos. Y en cualquier momento en la Matrix el caballo se disuelve en el árbol y el árbol en el caballo, es un poco eso, ¿no? Pero ahí, por eso se puede hablar de contrario, ¿sí? O de opuesto. Está produciendo el contrario, claro. O la experiencia se está encontrando con eso. Como si la experiencia se focalizara en una cosa y cuando descubre la complejidad de la cosa, descubre que está pegada a la complejidad de la otra y de la otra y de la otra y salta a otra complejidad. Todos diferentes, de alguna manera tienen que estar ligados entre sí. ¿En qué consistirá esa ligazón? Es el otro nivel. Que la raza se me confundió el universal indeterminado con el universal incondicional. Lo que pasa es que incondicionado significa que no hay lado de afuera, por decirlo así, ¿sí? No hay lado de afuera. Ese incondicionado es el mismo universal por sí y ante sí, ¿sí? En Kant, ese incondicionado es lo exterior al entendimiento. Por sí mismo no está condicionado. Ahora, el entendimiento lo puede determinar, de hecho lo determina, le pone forma, lo hace objeto, ¿sí? En cambio, lo que decíamos es que en Hegel
el incondicionado no tiene el lado de afuera, pero está determinado internamente. El entendimiento reside en lo incondicionado, ¿sí? Y entonces es incondicionado porque no hay condiciones trascendentes, por decirlo así, pero es determinado, después va a resultar determinado porque el mismo entendimiento lo determina, ¿sí? La expresión incondicionado tiene una historia, que es cómo Kant llegó a la conclusión de que había un en sí, ¿sí? Detengámonos ahí en ese momento de la historia de la filosofía, porque es una relación erudita y hay una tradición de ese problema, de lo incondicionado. Resulta que Hume mostró que no se pueden demostrar los juicios causales, ¿sí? Hume mostró que las conexiones causales no son observables y que en realidad es la imaginación la que atribuye la causalidad, ¿sí? Un objeto está junto a otro y está junto a otro y está junto a otro y está junto a otro, y entonces la imaginación le atribuye a esa contigüidad una conexión causal, ¿sí? Ahora, cuando la imaginación hace eso, no busca, así como se ve como llevada, por decirlo así, a encontrar la causa de la causa, la causa de la causa, la causa de la causa. Entonces, el razonamiento de Kant es que en esa imaginar la causa de la causa de la causa de la causa, ¿sí? La imaginación, la operación del entendimiento en Kant, la imaginación en Hume, no puede detenerse hasta encontrar una causa que no está causada, ¿sí? La causa no causada es el incondicionado, ¿sí? Si uno dice, bueno, ¿por qué los árboles tienen hojas? Porque respiran. ¿Por qué respiran? Porque son seres vivos. ¿Por qué son seres vivos? Porque están hechos de materia y derivan de la evolución de la especie. ¿Por qué derivan de la evolución? Sigue, llega al incondicionado, ¿sí? Kant sostiene que cuando la razón va al incondicionado, ¿sí? Tropieza, fabula, abusa de sí misma y le atribuye a lo incondicionado ser, ¿sí? Lo incondicionado, la causa que no tiene causa, sería Dios, sería el creador, etc. Y entonces Kant, cuando uno busca la causa de ¿por qué yo veo? Bueno, porque tengo percepción. ¿Por qué tengo percepción? Porque soy. ¿Por qué soy? Bueno, y ahí hay un incondicionado. Entonces hay tres caminos el incondicionado, que es el yo, más atrás del yo no hay nada; el incondicionado, que es el mundo, la red extensa como tal; el incondicionado, que es Dios, ¿sí? Que finalmente sería el auténtico incondicionado que creó a los otros, ¿sí? Y entonces Kant, en la crítica de la razón pura, dice, mire, pero es que esos incondicionados no tienen ser. No hay un ser que sea yo, un ser que sea mundo. Esos incondicionados son una especie de efecto de la razón, de efecto interno de la razón, ¿sí? Entonces ahí hay una historia bien larga detrás de esto de lo incondicionado. Un ejemplo que se puede poner de eso para esta cuestión de las conexiones causales, ¿no es cierto? El ejemplo que Hume pone a todo eso es que cada vez que empieza la primavera está la Tierra, ¿no es cierto? Entonces uno mira a las 9 de la noche, un, 21 de septiembre, ¿eh? Ahí empieza la primavera, y ve en tal posición del cielo las tres Marías. Y entonces pasa un año entero, hay un montón de cambios climáticos, y cuando empiezan a surgir las flores, todo se pone verde y deja llover y sale el arcoíris, está la tres Marías ahí de nuevo. Y entonces uno ve, después de un año, justo cuando empiezan a salir las flores, sale el arcoíris, ahí están las tres Marías. Todo el año están en posiciones distintas. Justo cuando empieza la primavera, están las tres Marías. Entonces la relación que hace el entendimiento es que las estrellas son la causa de la primavera. La posición de las estrellas es la causa de la primavera. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Y por eso, porque nosotros sabemos, porque es polémico, porque los profesores de física, etc., ahora nos damos cuenta que
la correlación entre la posición de las estrellas, ¿sí?, y la primavera fue convertida por la imaginación en causa. El simple hecho de que las dos cosas se den juntas se convirtió en un nexo causal, ¿sí? Entonces uno puede decir, ¿saben qué? No es la posición de las estrellas la causa de la primavera. No. En realidad vemos estas estrellas en ese lugar porque la Tierra da vuelta en torno al Sol. ¿Sí? Debido a que la Tierra da vuelta en torno al Sol, justo cuando empieza la primavera, están esas estrellas en ese momento de la noche, en ese día. ¿Sí? Y entonces uno dice, en realidad la primavera es causada por la posición de la Tierra en torno al Sol. ¿Sí? Claro, porque el eje está inclinado, cuando la Tierra está ahí, el Sol ilumina por este lado, y entonces la primavera, si la Tierra estuviera al otro lado, sería invierno, etc. ¿Sí? Es cierto que es la posición de la Tierra en torno al Sol la causa de la primavera. ¿Es cierto que la posición de la Tierra en torno al Sol es la causa de la primavera? No, son dos cosas que se dan juntas, ¿no? ¿Sí? Noten que tanto la posición de las estrellas como la posición de la Tierra tienen, por decirlo así, una causa común. ¿Sí? Las estrellas, la Tierra y el Sol son un hecho frente a empezó la primavera. Pero ahora uno podría decir, bueno, pero justo esas tres cosas se dan juntas. ¿Por qué esas tres cosas se dan juntas? Esas tres cosas se dan juntas porque resulta que tanto la posición de las estrellas como la Tierra, como el Sol, están en algún lado de la galaxia. Por eso que existe la primavera. Pero si no fuera porque la galaxia, ¿no es cierto?, junto con las estrellas, junto con la Tierra, junto con el Sol, estuviera en un grupo de galaxias, tampoco empezaría la primavera. Y ahí uno va subiendo hasta que llega al Big Bang. Entonces, ¿por qué empezó la primavera? El por qué va retrocediendo. Y en cada paso, una correlación, es decir, coexistencia, contigüidad, sucesión simple, se convierte en una causa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el razonamiento inverso? ¿Sí? El razonamiento inverso es decir, mire, ahí donde usted ve una causa, no hay sino una correlación. Pero esa relación a su vez es causada, ¿no? Es causada por algo. La causa de la correlación. No, pero ahí donde usted ve una causa, en realidad hay una correlación. Claro, pero esa correlación, ¿no es cierto?, tiene una causa. Claro, pero ahí donde usted ve la causa de la correlación, hay una correlación. O sea, hay dos cosas juntas. Y uno retrocede en la cadena de las condiciones. La condición de esto es tal cosa. La condición de lo otro, la condición hasta lo incondicionado. Ese es el razonamiento. ¿Y por qué el entendimiento hace ese camino? O sea, ¿por qué la razón del mundo? La razón es importante. Para Hume son las pasiones, ¿no? La curiosidad, así como los seres humanos sienten una simpatía, yo creo, Hume diría algo así como, los seres humanos sienten una simpatía natural por preguntarse por qué ocurren las cosas. Entonces, para Kant es un hecho. O sea, Hume pone en esta tendencia una cierta historicidad, ¿no? La gente se pregunta por qué ocurre. Kant se abstrae del problema y asume el hecho. La imaginación crea un incondicionado. Para Hegel es súper importante el tema. Para Hegel la pregunta ¿por qué esto, por qué esto, por qué esto? Es una pregunta moderna. Noten que de hecho los griegos nos hicieron la pregunta de la misma manera, nos retrocedieron en la serie de las causas hasta llegar al nous, o hasta llegar al agua, o hasta llegar a... ¿sí? Los griegos hicieron otra pregunta, preguntaron ¿de qué está hecho todo? No cuál es la causa de todo. Es decir, la pregunta griega es como clasificatoria, por decirlo así. Esto está hecho de tal cosa, y eso está hecho de tal cosa, y a la larga todo está hecho de agua, tierra, fuego, aire. ¿Sí? Es una pregunta quieta. ¿De qué está hecho, de qué está hecho, de qué está hecho? En cambio, esta otra pregunta es en el tiempo. ¿De dónde viene, de dónde viene, de dónde viene? Hegel se dio cuenta de esa diferencia. Está en las lecciones sobre historia de la filosofía, él hace esa diferencia.
no me acuerdo la frase, estoy tratando de recordar la frase que dice, mientras los griegos se preguntaron, ¿no es cierto?, ¿cómo son las cosas? Los filósofos modernos se preguntaron de dónde vienen las cosas. Hace una relación de ese tipo, ¿sí? Entonces, en Hegel, la tendencia de la razón a retroceder en la cadena causal es un hecho histórico. En Kant es una pura constatación abstracta. En Hume es una simpatía, digamos, una tendencia A que deriva de las pasiones. ¿Sí? Así como los monos son curiosos, bueno, los seres humanos son más curiosos que los monos. ¿Sí? Un poco esa es la... Ahora, ese hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, Antígona no se pregunta por qué hay que enterrar al hermano. Siempre se ha hecho así. ¿Sí? En cambio, Robespierre sí se pregunta por qué hay que hacer una ley. Hasta el momento las leyes han sido arbitrarias. Yo voy a hacer una ley universal. ¿Por qué? Porque ha ocurrido esto, porque ha ocurrido lo otro, porque ha ocurrido lo otro. ¿Sí? Entonces Hegel se dio cuenta que la razón moderna se puso a sí misma en el tiempo. Y ese ponerse a sí misma en el tiempo, Hegel lo interpretó como un indicio de que la razón moderna había encontrado una especie de historicidad propia. ¿Sí? Ese es el contexto del problema del incondicionado. ¿Sí? Preguntas. Entonces, en la página 78, yo voy a volver al número 2 y voy a leer la parte fenomenológica que ahora me salté. Ahora leí el final del 3, voy a leer el 2 y el 3. Una cosa de la policía. Si dijiste que fuera Galileo, el primer cielo cumplió, por lo menos en el ámbito de la ciencia, y la ciencia no debería responder el por qué, sino el cómo. Sino el cómo. Claro, no. Que de alguna forma podría haber como... Justamente, o sea, esto de que en realidad las conexiones causales no son separables. Claro. Hay que explicar, hay que describir y no explicar. Claro, esa es la diferencia. La correlación se describe. O sea, lo que quiero decir es que de alguna forma se podría decir un inicio para que sea un claro que lo ocurra después. Claro. Yo estaba enterado de eso a través de los la clínica de Ignacio, la teoría de causalidad, que es una comida, amigo de Hugo con admirador de los eso es. Ya lo tengo, pero